El día de hoy vamos a hablar de una enseñanza más que de una prédica, porque es necesario que afirmemos el conocimiento, hermanos, que ya tenemos. Y como siempre, pues que sea la palabra de Dios la que hable, no mi pensamiento, no mis silogismos, no mis argumentos, sino la palabra de Dios, que es la única que nos puede vivificar, es la única que te puede ayudar. Y vamos a hablar de un tema que no conoce el mundo y que tiene una idea absolutamente errada de lo que es. Para el mundo, esta palabra no tiene ni siquiera sentido. Vamos a hablar del pecado. Ustedes dirán, pero pues si aquí todos hemos nacido de nuevo. Gracias. Todos hemos nacido de lo alto. Sí, es verdad. Pero el bautismo que hemos recibido no nos quita las inmundicias, dice, de la carne, entendiendo por inmundicias de la carne la contaminación de nuestra naturaleza antigua antes de nacer de nuevo. Esa sigue en nosotros, de tal manera que seguimos luchando cada día. Por eso es importante que comprendamos qué es el pecado. Y voy a comenzar eh, con el ejemplo de un arquero. Ustedes han visto en los Juegos Olímpicos los arqueros, ¿verdad? Este, pues tensan el arco, apuntan y disparan. Pero no siempre dan en el blanco, sobre todo en el centro de la diana. ¿Por qué? Si están apuntando. El que está apuntando siente que lo hace bien, ¿no? No es que esté la diana en un lado y él tensa el arco y apunta para el otro lado. No, está apuntando a su objetivo y sin embargo falla. Eso es errar en el blanco. Bueno, la palabra pecado significa eso, errar el blanco. Lo interesante de esto es que cuando estás teniendo la intención de dar en el blanco, con todo y tu intención, yerras. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída, es imperfecta. El único que te puede ayudar a tensar el arco, o como dice el Salmo, Él es el que prepara mis manos para la guerra y puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Ese salmo fue escrito en lo que históricamente llamamos la era del bronce, antes de la era del hierro. Bueno, ya empezaba la era del hierro, pero lo más potente era un arco de bronce y no era fácil manejarlo. Había que tener buen entrenamiento y mucha fuerza, precisión y mucha práctica. Y con todo y eso, cerraba en el blanco. Entonces, cuando nosotros hemos recibido la regeneración, el bautismo en Dios, por el poder de su Espíritu, es como si Dios eh, te tomara a ti y tú dices, voy a anotar, tensar el arco y dar en el blanco. Pero ahora viene Dios contigo y corrige la fuerza de tensar el arco y tú piensas que estás apuntando bien, pero Dios te dice, no, 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 levántate más, tensa un poco más. Y Dios que ve todas las variaciones atmosféricas que hay, la velocidad del viento, la humedad, tu propia fuerza, corrige cómo has de apuntar y te dice, ahora sí, sueltas la flecha y das en el centro de la diana. Es más, en el centro del centro de la diana. Eso es la revelación a través de la palabra. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar de lo que significa el pecado desde la revelación de lo que Dios nos ha dado.
porque aunque sabemos lo que es el pecado, muchas veces queremos lograr anotar con nuestro arco y frecuentemente fallamos en el blanco. La experiencia muy triste yo diría que de la mayoría de los hijos de Dios es que nunca dan en el centro de la diana. Se aproximan un poco, pero siempre, constantemente están errando en el blanco. Es decir, constantemente están pecando. ¿Por qué? No vamos a tratar de ver eso el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué erramos? Ya fuimos al principio de la palabra y lo que significa errar el blanco. Ahora, yendo a la definición misma, conforme a la palabra de Dios, vamos corrigiendo, vamos entrenando nuestros sentidos espirituales para no errar. Y así, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 4, nos da una primera definición de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Según este texto, es transgresión de la ley. Porque las personas tendemos siempre a pensar a nuestro propio modo. Y es ahí donde erramos. La primera forma de errar. Conocer qué es el pecado significa ir a la palabra de Dios para saber qué es pecar. Recuerden ustedes que en el antiguo pacto la ley no tenía provisión para los pecados de intención. No podía ser limpio la conciencia de nadie, sino solamente tenía provisión para los pecados de ignorancia. Ahora en el nuevo pacto sigue habiendo transgresión de la ley. Y mayormente es por ignorancia. Lo que quiero decir es que si quieres no pecar, no transgredir la ley, primero conoce la ley. Hay un principio humano que dice, la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Les voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos de ustedes conocen el reglamento de tránsito? Sin embargo, tú cometes una falta y no puedes decirle a la autoridad, bueno, es que yo no lo sabía. La autoridad te va a decir, bueno, la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Ahora, si te toca un policía corrupto, pero ignoras además la ley, pues ya te bailo. Porque te va a pedir algo que ni siquiera está en la ley. Y a eso estoy ejemplificando porque muchas veces delante de Dios así, a muchas cosas le llamas pecado y ni siquiera está en la ley. No está en la ley, pero lo consideran pecado. ¿Sí me voy explicando? Entonces, el punto es que este texto nos dice que el pecado es toda transgresión de la ley. La primera transgresión a la ley es desconocerla. Y pecamos por ignorancia. ¿Se dan cuenta? Y es una ignorancia culpable, como les he dicho en otras veces. Dios no te va a pedir cuentas si no fuiste un gran arquitecto. Aquí ninguno es arquitecto, por eso lo digo. Y no te va a culpar de que no sepas construir una casa, hacer los cimientos, construir un edificio, un palacio. ¿No? Porque esa ignorancia nuestra no es una ignorancia culpable. Pero piensa a qué te dedicas actualmente. Si eres un licenciado en deportes, si eres si tienes un oficio cualquiera, el que sea,
si estudias contabilidad y para eso te estás preparando, si eres madre de familia, si eres padre de familia y no haces bien y desconoces tu deber respecto de lo que Dios ha revelado, te declarará Dios inocente por ignorar lo que debes saber. No, sería una ignorancia culpable. Entonces imagínate, como hijos de Dios, si transgredimos la ley por ignorancia, ¿nos declarará Dios inocentes? De ninguna manera, por ignorantes. De hecho, el Señor mismo lo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto despreciaste el sacerdocio, yo también te echaré el sacerdocio. En Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sabes en qué consiste tu sacerdocio, tu profetismo y tu ser de rey? ¿Se dan cuenta por qué pecamos? Mayormente por ignorancia. El sacerdote está puesto para ofrecer, y hablo en Cristo, sacrificios espirituales agradables a Dios. Un sacrificio de alabanza. Su cuerpo mismo como sacrificio vivo, santo y perfecto. Agradable a Dios. Una vida consagrada. Una vida con un espíritu de oración. Una comunión viva y activa con Dios. No una forma religiosa de ser, ni litúrgica, ni de fórmulas, sino escuchar la voz de Dios, porque Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si algún hijo de Dios no escucha la voz de Dios, es una ignorancia culpable. No es que Dios no hable, es que la ignorancia es atrevida y le dice a Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me oyes? Lo primero que te está pidiendo Dios es que conozcas su palabra, su consejo, para no transgredir la ley. Esa es la primera definición de pecado. Segunda definición. Santiago capítulo 4, verso 17. Si quieren ir rápidamente ahí. Le doy chance, le doy chance. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la segunda definición de pecado. Todos dentro de nosotros mismos tenemos un sentido de justicia, lo que es correcto, lo que está bien. Aún el ladrón que ha dedicado su vida a eso, o el asesino, si alguien llega a su propia casa y roba o mata o destruye, tiene un sentido de injusticia, porque dice esto no está bien, aunque él se dedica a lo mismo. Pero él hace aquello que condena. Eso es lo que significa al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque no todo está escrito en la Biblia, pero se entiende por un sentido de justicia que todo ser humano tenemos. Claro, los que son psicópatas o sociópatas han perdido todo sentido de justicia. Y para ellos las reglas no valen. Solo vale lo que les sirva a ellos y a nadie más. No importa a nadie más, ¿verdad? La siguiente definición de pecado está en Romanos capítulo 14. Hoy es estudio, hermanos, ¿eh?
Romanos capítulo 14. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tercera definición. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es la fe? Bíblicamente hablando, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. El justo, dice la Escritura, vive por fe y para fe. El cristiano que no vive así, le es pecado. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Pero quien vive para sí y no vive por fe y para fe, le es pecado. Lo pongo en términos prácticos. Las personas que piensan que solamente con asistir a la congregación es suficiente y después viven toda la semana como quieren, están en pecado. Porque no están viviendo por fe, ni para Dios. Están viviendo para sí mismos. Se han vuelto ellos el centro de sí mismos. Por lo tanto, son idólatras. Idólatras de sí mismos. Porque no viven por fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Así que no se trata de ser fanático. Porque la fe es la certeza de lo que esperas. Y no esperas lo que no conoces. Y si tú conoces la palabra de Dios, sabes lo que esperas. Y tienes una convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve no es fe. Y si tienes esa convicción de lo que no se ve, tienes la certeza de lo que esperas, entonces vives por fe y para fe. El verdadero Hijo de Dios vive así, en obediencia a la fe. El apóstol Pablo continuamente en las cartas dice que fuimos llamados, los gentiles, a la obediencia de la fe. Y vamos profundizando que no tiene nada que ver con la idea religiosa general de lo que significa tener fe. Porque hasta los demonios creen pero tiemblan. La mayoría tienen la fe de los demonios, pero no tiemblan. ¿Saben por qué no tiemblan? Porque los demonios alguna vez sí conocieron a Dios cara a cara. Estuvieron en su presencia. Y por eso tiemblan, porque saben el final que les espera. El ser humano no ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero hemos recibido el testimonio de Dios acerca de su Hijo para creer en Él. Pero la mayoría han entendido que simplemente con decir creo en Cristo es más que suficiente. Y con cumplir eh, eh, los elementos que su religión cristiana les da, es más que suficiente. Presentar a un niño a Dios, un bautismo en agua, asistir los domingos, a celebrar algunas fechas importantes como la Navidad o un matrimonio. Eso no es fe. Y lo que no proviene de fe obediente es pecado. Pero no tienen conciencia de pecado. Por eso dice tampoco la vida cristiana a los no creyentes. O los que se dicen creyentes han diluido de tal manera la pureza del Evangelio que lo han limitado exclusivamente al ámbito estrictamente ritual o tradicional. Nada más.
sin que tenga relación alguna con el verdadero evangelio. Entonces, lo que no proviene de fe es pecado. ¿Me voy explicando? Con claridad. Y finalmente, hay otra definición de pecado. Hebreos capítulo 3, verso 13. En la segunda parte, dice, después de los dos puntos, dice, bueno, leo todo el verso y luego lo explico. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engaño. ¿Recuerdan el ejemplo del arquero que apunta? Él piensa que está apuntando al blanco. Siente que está apuntando al blanco, piensa que está apuntando al blanco. Su voluntad y atención están dirigidas al blanco. Sin embargo, está engañado. ¿Por qué? Porque hierra el blanco. El pecado entonces es un engaño. Pero el que lo comete no sabe que está pecando, porque es un engaño. ¿Quién es el único que te puede sacar del engaño? Dios. Dios es el único que nos puede sacar del engaño. Pero si ignoramos su revelación, seguiremos pecando sin saber que estamos pecando, porque es un engaño. Si conocemos parcialmente la palabra de Dios, o la obedecemos parcialmente, o ponemos nuestra mente sobre la revelación, estaremos errando continuamente pensando que estamos dando en el blanco y comprobaremos una y otra vez, luego de haber lanzado la flecha, que siempre erramos en el blanco. Porque el pecado es un engaño. Así que no solamente eres tú quien se engaña, también hay un agente engañador que te induce al pecado. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver las etapas del pecado para discernir conforme a lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Lo primero, el pecado causa confusión. No hay claridad en el entendimiento. Vayan al libro de Génesis, capítulo 3. Verso 16. Perdón, 3, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, verso 1, segunda parte. ¿Ven? A veces piensa uno que está dando al blanco y lee uno mal. Hasta con la propia letra se confunde. Capítulo 3, verso 1, segunda parte. Dice, ah, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense la astucia de un agente externo. Además, y esto es antes de la caída, cuando el hombre era perfecto, cuando la mujer era perfecta, crea confusión. Porque Dios nunca dijo que no coman de ningún árbol. ¿Qué dice la serpiente?
Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Ven cómo mete confusión, mete ruido? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, estaba apuntando ella a la revelación de Dios. Le corrige a la serpiente, no, 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 no. Dios no dijo que no podemos de ninguno. Podemos comer de todo árbol. Pero antes Satanás metió confusión. ¿Sí? Dice, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Satanás mete confusión a la revelación de Dios porque él apunta a lo que quiere remarcar para destruir. Y te pone primero confusión en la palabra, trata de confundirte. Lo logró con nuestros primeros padres, lo logró. Apuntando a lo que Dios sí dijo. Y Eva reafirmó, diciendo, no, 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 no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, está citando a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Van a ver ahorita el paralelo con el Señor Jesús. Está citando ella a la palabra de Dios frente a Satanás. Dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Y entonces, después de meter confusión, Satanás, intentar querer meter confusión, pero Eva le rebate con la palabra de Dios, ahora siembra la duda. Y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿Eva conocía el mal? No, no conocía el mal hasta este momento. Eva era perfecta y rebatió con la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que indujo Satanás? La duda. Lo primero que hace el diablo es meterte confusión y después meterte duda respecto de tu fe, respecto de la certeza de lo que esperas, de la convicción de lo que no ves, te mete la duda. ¿Qué tipo de dudas te mete Satanás? ¿Realmente Dios me cuida? ¿Realmente soy su hijo? ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios cuida de mí? ¿Realmente es verdad la palabra de Dios? ¿Realmente está el Espíritu Santo en mí? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente viviré para siempre si obedezco a la fe? Esa es la acción de un agente externo a ti, porque aquí Eva todavía no había caído. Y Satanás logró que la duda se instalara en ella. ¿Por qué? Le creó a Eva una necesidad. Fíjense bien, vamos despacito, analizando el proceso que te lleva al pecado. Satanás después, primero entra con confusión, luego siembra una duda. La mujer le contesta con la palabra de Dios, pero ya sembró la duda. Y a la duda, para reforzarla, le pone una necesidad. Una necesidad artificial, no una necesidad real, porque ellos estaban en el huerto del Edén, no necesitaban absolutamente nada.
Tenían una comunión perfecta con Dios, veían a Dios cara a cara, eran inmortales. ¿Qué necesidad tenían? No había ninguna. Sin embargo, vean lo que hizo Satanás después de sembrar la duda. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está la necesidad artificial. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Había necesidad de que Eva probara un fruto prohibido? No. Pero Satanás, después de haber llegado con confusión, sembrar una duda, ahora le pone una necesidad artificial. ¿Cuál era la necesidad artificial? Conocer el bien y el mal. Cuando Satanás te tienta, no te va a decir abiertamente eh, la maldad con, con la que quiere destruirte. Llegará diciéndote algo bueno. Pero ¿qué necesidad había que Satanás le dijera lo bueno si lo bueno ya lo estaban viviendo? A lo bueno le añade una necesidad artificial, falsa, el mal. Por eso dice, y entonces la mujer, después de que entró la duda en ella, vio que el árbol era, fíjense, tres características, bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable o deseable para alcanzar sabiduría. Esto es lo mismo que usa la publicidad con nosotros. Te crea necesidades artificiales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con tener techo, comida, estemos contentos. Pero la publicidad no te dice eso. La publicidad te dice que necesitas el coche último modelo, la mejor moto del año, la mejor casa, que te endeudes. Había antes de la Revolución Mexicana lo que se llamaban las tiendas de raya y los campesinos compraban todas sus necesidades básicas en la tienda de la hacienda. Y la tienda de la hacienda vendía 4 veces o más caro los alimentos. Y las personas, los campesinos, vivían eternamente endeudados con el patrón, dueño de la hacienda. Así que trabajaban y el fruto de su trabajo lo gastaban en lo que les vendía el mismo patrón a precios exorbitantemente altos y siempre estaban endeudados. Pero como el patrón decía que era buena gente, les fiaba. Y entonces ellos iban acumulando y acumulando y acumulando y acumulando deudas. Nunca les iba a decir el patrón que no. Esa era una forma de esclavitud. Pero ¿qué creen? Las tiendas de raya siguen hoy en día. Sí, lo voy a decir, aunque sea estudio. Ahí está Electra y ahí está Coppel y ahí están los bancos que te ofrecen para que pagues en cómodas dificultades, no en cómodas facilidades, con ahorros chiquitos para pagar poquito, pero eternamente endeudado. Y las tiendas de raya siguen adelante, porque te creíste que necesitabas una tele de 50 pulgadas y te endeudaste y acabaste pagando 4 veces más el valor de una televisión o de una moto o de un coche. Hemos llegado al punto en nuestra sociedad que lo que antes era un lujo ahora es una necesidad. Pero ¿es una necesidad real o una necesidad artificial?
que te va a hacer esclavo. ¿Ven? ¿Realmente necesitas un coche? Hay quienes dirán que sí. De hecho, las ciudades de este mundo están diseñadas, las grandes ciudades, porque si no tienes auto, no llegas a ninguna parte. Hay colonias que están diseñadas de la élite, en las que prácticamente si no tienes un auto y un buen auto de alta gama, no puedes entrar, literalmente. No hay transporte público, no hay nada. Y está diseñado este mundo para que estemos llenos de necesidad, y lo que es una necesidad legítima, como lo es la casa, el transporte, el sustento, se vuelven, se complican para crearnos necesidades artificiales, para marcar diferencias de estratos sociales y, y lastimarnos con eso. Y entonces dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién no quisiera tener una casa en Angelópolis? Haberte sacado la casa del sorteo TEC y tener 3 autos del año. Agradable, codiciable y deseable para alcanzar estatus, para alcanzar riqueza, ¿sí? ¿Sí me voy explicando? Y las necesidades en este mundo nos las van imponiendo para que tú las sientas como una necesidad real cuando es una necesidad artificial. No estoy negando las necesidades reales que todos tenemos, pero estoy diciendo cómo está organizado este mundo para hacer que permanentemente te sientas frustrado y quieras ser siempre aspiracional, o dicen otros, un wannabe. Y que te sientas frustrado si no tienes la chica más bonita, el muchacho más guapo, el más popular, los zapatos más caros, la mejor ropa de marca, la casa en la colonia exclusiva, y hacerte sentir permanentemente frustrado. En lugar de disfrutar, como dice la escritura, el día de hoy. Hoy. ¿Se acuerdan del estudio de Eclesiastés? El fin de todo ese discurso es, teme a Dios, gózate con la mujer con la que amas, disfruta el fruto de tu trabajo y cómelo con alegría. Pero, pues todo empezó aquí, en el jardín del Edén, porque Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable para los ojos y codiciable para alcanzar, en este caso, sabiduría. Una necesidad artificial de sabiduría falsa, porque ella ya conocía toda la sabiduría, a la sabiduría misma que es Dios, del que emana la sabiduría misma, pero admitió que necesitaba, que tenía una necesidad artificial y fue engañada y conoció el mal. Entonces sí, conoció el mal y lo asumió como parte de su naturaleza. Cuando conoces el mal, lo más triste es que las personas lo asumen como algo que nos es natural y propio. Si lo vemos, vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo número 10. Esto es lo que sucedió después de la caída de nuestros padres, de la caída de la familia, de la caída de la humanidad con la Torre de Babel. Ahora, ¿cuál era la condición? ¿Cuál es ya la condición del ser humano una vez que ha conocido el mal? La condición es que lo asume como naturaleza propia. El Salmo capítulo 10, los versos de 2 al 11 dicen así, hablando ya de los malos. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Está describiendo lo que es nuestro mundo, ¿sí? 3000 años antes y sigue siendo lo mismo.
El malo atrapa con artificios al pobre. Te hacen trabajar, te exprimen hasta que ya no se puede más. Y si estás en un trabajo, dicen, lo que importa es verlos haciendo algo, que esté haciendo algo, pero que esté haciendo algo. Siempre se trata de exprimir a las personas, no de motivar su crecimiento, ni su realización, ni su conocimiento, sino con arrogancia atrapan con artificios al pobre. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, se alaba a sí mismo, de cómo friega a los otros y él no. Dice, bendice al codicioso y desprecia a Dios. Bendice a los que son como él. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Está hablando que los juicios de Dios los tiene muy lejos. Dios es lo último. Es un ateo práctico. Puede reconocer que hay Dios, pero no lo toma en cuenta. Dice, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. ¿Has caminado por la calle acá? ¿De qué está llena la boca de los que vas pasando y cuando los oyes hablar? Está llena de maldición, llena de engaños y llena de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Una vejación es más que un insulto. Es herir y dañar física, emocional y espiritualmente a una persona. Dice, se sienta en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. O sea, Dios no tiene nada que ver en este mundo, Dios no interviene. Aquí solo yo soy yo. Dice, ha encubierto Dios su rostro, nunca lo verá, nunca verá lo que hago. Y así, esta fue la condición que nos heredaron nuestros primeros padres. Pero ahora cualquiera podría decir, bueno, yo no soy así. ¿Será? Vayan al profeta Miqueas, capítulo 2. Miqueas capítulo 2. Versos del 1 al 3, primera parte, dice. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. ¿Qué es la iniquidad? La ausencia del consejo de Dios, la ausencia de ley. No tienen la ley de Dios. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. El ser humano, no nacido de nuevo, piensa el mal todo el día. Despierta pensando en el mal. En el día hace el mal. Llega la noche y sueña y se duerme pensando, maquinando hacer el mal, porque tiene en su mano el poder para hacerlo. Ve a una persona que tenga poder en este mundo y te dirá que la vida es maravillosa, que la vida aquí en este mundo es bien bonita, porque tiene poder y la corrupción domina.
Ve a los políticos o a los hombres ricos y poderosos cuando llegan a un restaurante y miran con desprecio y hasta le gritan a los otros comensales cuando algo les molesta. Yo lo he visto muchas veces. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, o a su familia, pues, al hombre y a su heredad. Por tanto, ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacarán sus cuellos, ni andarán erguidos, porque el tiempo será malo. Y siempre está la tentación de decir, bueno, yo no soy así, porque piensas que estás apuntando con tu arco y flecha a la diana, y el blanco al final, la diana es el final de la vida, y se darán cuenta que se equivocaron, que erraron. Vayan a Hebreos capítulo 3, verso 13. Exhórtense los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Los textos anteriores que leí, los tres textos anteriores, nos dicen cuál es la condición de cualquier ser humano antes de venir a Cristo. Porque si alguien dice que llegó a Cristo, pero nunca tuvo convicción de pecado, en realidad no ha llegado a Cristo. Ahora, el punto está que después de llegar a Cristo, hay quienes se endurecen por el engaño del pecado. A pesar de haber llegado a Cristo, se endurecen. ¿Cómo se endurecen? Empezando por cosas pequeñas. Los grandes pecadores que alguna vez primero fueron hijos de Dios porque nacieron de nuevo, no empezaron haciendo grandes pecados. Empezaron descuidándose un poquitito, muy poquito. No es que de repente alguien diga, caí en las drogas o vendo drogas. Así de repente. No, no, no. O que alguien diga, piensen ustedes cualquier pecado, el que sea, para no decir uno en particular. No empezaron cometiendo un gran pecado, nadie. Comenzaron con una mirada, comenzaron con un deseo, comenzaron igual que nos dice Génesis, comenzaron con una confusión, porque un agente externo a ellos también empezó con que Dios ha dicho que todo es pecado. No, 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 no. Dios no ha dicho que no todo es pecado. Dios ha dicho que la transgresión de la ley es pecado, que saber lo bueno y no hacerlo es pecado, que lo que no proviene de fe es pecado. Ah, pero luego te pone la duda. ¿Será? ¿Qué tanto es tantito? Y si antes, por ejemplo, tenías el vicio de la embriaguez, porque la verdad es que el alcohol nos hace desinhibirnos y nos relaja en un primer momento y nos desbloquea porque ya no te cuidas realmente de lo que dices, sino que se bajan todas las líneas de defensa y sacas el verdadero yo en un primer momento. Pues, ¿qué tanto es tantito? Y te pone la duda, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Y cuando ya está sembrada en ti la duda y observaste que es bueno, que es deseable porque es relajante y es bueno para alcanzar pues, buenamente, viene la siguiente fase en que te crea, una vez cometido,
se empieza a volver una necesidad. Primero es una necesidad artificial, porque puedes hacerlo de vez en cuando, no pasa nada. Es una necesidad artificial. Pero tanto se va cometiendo de poquito, de a poquito, de a poquito, que se convierte en una adicción. Y la necesidad artificial se vuelve adicción. Y así, por ejemplo, en otro ejemplo, empiezas trabajando por el sustento y terminas trabajando para hacerte rico, lo cual nos dice la revelación que no hagas eso. La riqueza viene de Dios y es don de Dios y es don de Dios disfrutarla si te la da Dios. Pero si no te la da, disfruta del fruto de tu trabajo, porque entonces te creaste una necesidad artificial de hacer rico. Ya no trabajas para vivir, ahora vives para trabajar, vives para las riquezas y no puedes servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No puedes. Piensa en qué es aquello que más te tienta hoy en día. ¿La riqueza? ¿El poder? ¿El placer? El- ¿La apariencia? ¿Qué quieres parecer? ¿Es una necesidad real o es una necesidad artificial causada por esa gente que trajo a tu vida confusión, luego duda y luego te hizo, mira, voltea a ver, es atractivo, es bueno para los ojos? Y te empiezas a hacer tesoros en este mundo en lugar de hacer tesoros para el cielo. Estamos llenos de necesidades artificiales que no provienen de fe, que no provienen de la obediencia a la fe. Esto es pecado. ¿Sí? Tus pensamientos. Dice, y la paz de Dios custode vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tus pensamientos están llenos de necesidad artificial o necesidad real. ¿Cuál es la única necesidad real en nuestros pensamientos? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, hermanos. Esa es la única necesidad real. Cuando tus pensamientos empiezan a divagarse, ¿en qué? Piensa tú cuál es tu debilidad en tu mente. ¿En qué divagan tus pensamientos? Ay, pobre de mí. ¿Cuánto sufre mi pecho tan solo por ti? Pobre de mí, pobre de mí. Y te pobreteas tú solo. ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto sufro? ¿Cómo sufro? En lugar de gozarte en Dios, de saber que tienes propósito en la vida, y eso es más que suficiente para que sea motivo de alegría, saber que tienes un propósito en la vida y que nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni el hambre, ni la angustia, ni el peligro, ni la guerra. Por eso aún en medio de la enfermedad puedes gozarte, pero no, insistes en los pensamientos de tristeza, de angustia, de Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me da. Dios ya te dio todo. El hecho mismo de estar aquí, existiendo, estando vivo, ya es una bendición. Dice, pero ¿de qué me sirve esa bendición si estoy pobre, enfermo, olvidado, solo? Pero si Dios está en ti, ¿qué le pasó a Lázaro? Lo llevaron los ángeles a Dios. Aunque recibió solo males en esta vida, solo males. Le fue peor que a Job. A Job, al menos en esta vida, lo hizo 10 veces más rico, más poderoso y con más hijos. A Lázaro no. Sin embargo, Lázaro hizo tesoros en el cielo. ¿Tus necesidades son reales o son artificiales? ¿Quién está controlando esas necesidades? ¿Un agente externo que te confundió, que te metió la duda y luego dijiste, sí, se ve esto agradable, es bueno y deseable?
Donde está tu tesoro, dijo el Señor, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? Si te lo estás preguntando. Y si no proviene de fe, donde está tu tesoro, te es pecado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia natural cuando conoces el mal y lo asumes como tu propia naturaleza? Bueno, aquí está lo que hacen muchas personas. Dicen, desecho todo lo que he heredado de que me han dicho que está mal. Desecho la palabra de Dios. Me asumo como homosexual porque no peleo contra mi naturaleza. Dicen los LGTBQ y más. Les dicen los psicólogos, no pelees contra tus tendencias. Asúmete como lo que eres. Y esa asunción, dice, bueno, pues, dicen las chicas, me atraen las chicas, me hago lesbiana. Dicen los muchachos, me atraen los muchachos, me hago homosexual. No, yo soy un árbol, me asumo como un árbol. Yo soy un perro, me asumo como un perro. Y es una locura de necesidades artificiales que asumiste como tu propia naturaleza. Porque te endureciste por el pecado, como lo hemos leído. En Hebreos 3:13. El pecado te engañó y te mató. Y estás excluido de la gloria de Dios, de su presencia y de su comunión. Y así está la mayoría. Y así están aún los que dicen que creen en Dios. Pero creen con la fe de los demonios. No creen con la fe que obedece. ¿Cuál es la consecuencia? Siguiente, se esconden de Dios. Porque se asumen en su naturaleza, que dicen, ya no se pelea, ya no me voy a pelear conmigo mismo. Soy así y así me moriré, con todos mis defectos. Ya. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Y es un éxito, ¿no? Discográfico. Soy así y así me moriré. Y se lo digo porque yo conocí a una persona así y hasta cantaba eso. La cantaba. Y se sentía, él sentía que estaba bien drogarse, que estaba bien embriagarse, que estaba bien tener 1000 mujeres. No les estoy hablando de cuento, es una persona que yo conocí, que quise mucho. Y acabó solo, drogado, en una esquina, en un lote baldío. Porque asumió que esa era su naturaleza. Asumió que el pecado era su naturaleza. ¿Y cómo iba a luchar contra su naturaleza? Uh-huh. Entonces el hombre se esconde de Dios. Eso es, lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 8. Continuando con Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que hace un cristiano que ya conoció a Dios, que fue iluminado cuando peca? Se esconde de la presencia de Dios. Ya no voy a la congregación, ya no voy a orar. ¿Para qué si nada funciona? ¿Asumes como verdadera la necesidad que tienes, que es una falsa necesidad, y en vez de acercarte a Dios, dices, no, me escondo? Se esconden de Dios. ¿Ya para qué? Dios no me oye, no funciona. ¿Para qué me puso impulsos y luego me reprime?
O sea, empieza la confusión, la duda, y asumen como verdadero esa mentira, porque no proviene de fe, le es pecado. ¿Mm? Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? Se esconden de la presencia de Dios. Ya fallé, ya. Y todavía Satanás dice, sí, eres un bueno para nada, un inútil, un hipócrita. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? ¿Cómo piensas levantar si ya caíste toda tu vida, todos los años, siempre has cometido el mismo error? Estás perdido. Y asumes como verdadera la mentira y una necesidad artificial. No es cierto. Se esconden de Dios. El extremo peor de esto es que los que están más lejos dicen como el Salmo 14, verso 1 y el Salmo 53, verso 1 dicen, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque asumen como verdad la mentira. ¿Para qué luchar contra mi propia naturaleza, contra mis impulsos, contra mi mente? No hay Dios. Y si lo hay, no interviene. ¿Qué es lo que la parte final de este punto? Es que entonces se engendra la muerte. Se da a luz la muerte. Esa es la paga final del pecado. La paga del pecado es muerte. Vayan a Santiago capítulo 1. Santiago 1, verso 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra traducción dice, entonces, la concupiscencia dice, entonces el deseo. El mal deseo. Los malos deseos, después que han concebido, porque admitieron la duda y la confusión, da a luz el pecado. El pecado no se comete cuando materialmente lo ejecutas. El pecado se comete cuando en la mente lo admites. Ahí se da a luz el pecado. Ahí es cuando dices sí. No cuando estás tentado. Cuando estás tentado estás luchando. Pero cuando siendo tentado dices sí, diste a luz el pecado ya en tu alma, en tu mente. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tienes la necesidad de relajarte, de liberarte, y piensas, sí, voy a tomar, voy a beber para relajarme. Ya, concibió el pecado. Luego lo ejecutas cuando vas a la tienda y lo compras y te la bebes. Y das a luz la muerte. Bueno, eso pongo, pero también lo es en la fornicación. Dios puso en nosotros impulsos, es cierto. Pero luego viene la confusión. Dios me da impulsos y me reprime. Confusión. Y luego te pone las dudas, pero ¿será malo? Si Dios lo puso en mí, ¿cómo va a ser malo? Y admites tener una vida sexual activa fuera del pacto con Dios. Porque se ve agradable, es bueno para comer el fruto y es atractivo. Claro, ya diste a luz el pecado cuando Dios dice, no heredarán el reino de los cielos los fornicarios. Pero dices, no, pero esto es bueno. ¿Por qué es malo lo que es bueno? Si Dios lo hizo bueno y das a luz el pecado en la mente. Y luego vas con cualquier persona, la que esté más cercana a ti, y consumas el acto. Y entonces el pecado da a luz la muerte.
habiéndolo ejecutado. Eso es lo que significa cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Él no te da impulsos y luego te los quita. No, no es cierto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Pero es malo el deseo sexual. No. Lo malo es cómo lo quieres satisfacer. Eso es lo malo. Entonces, la concupiscencia o el mal deseo, después de que ha concebido, o sea, fue admitido, asumido en tu alma, recibido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El problema es este, que una vez que ha sido consumado y saciado, vuelves a tener hambre para volverlo a hacer. Porque el problema es que una vez saciado, puedes pensar, bueno, Dios, ya fallé, pero vuelves a tener otra vez esa, entre comillas, necesidad artificial, porque Dios la puso en ti, pero no para que la sacies de manera errada, eso es apuntar al blanco y errar para pecar. Y te das cuenta, como dice San Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y allí es donde la escritura nos dice lo siguiente. Primera de Juan. Vayan ahí. Primera de Juan. Capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos capítulo 4. Ahora estamos viendo el consejo de Dios, si es que pecamos. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo antes de leerlo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, porque Él recuerda que somos polvo, como lo leímos en el Salmo 103. Sí, Él no nos trata como merecen nuestros pecados, Él recuerda que somos polvo. Se compadece de nuestras debilidades, por eso dice el verso 16. Fíjense, esto es bien importante. Acerquémonos pues confiadamente, o sea, con fe, al trono de la gracia. Dios tiene muchos tronos, ¿eh? Uno de ellos es el trono de gracia. ¿Qué es el gracia? Favor inmerecido. No te lo mereces. Trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién necesita de misericordia? El que ha pecado, el que ha sido débil. Podemos acercarnos con fe, confiadamente, al trono de gracia para hallar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es el consejo de Dios si has fallado? Dios no te va a estar diciendo, réprobo, hijo del diablo, ¿no? Pues eres su hijo. Dios quiere que hagas esto. Vayan a Romanos capítulo 7.
Versos 14, del 14 al 25. Dice, lo voy a leer otra vez. Esto es antes de lo que tenemos que hacer. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, está reconociendo que en nosotros no hay nada bueno. Estamos en una naturaleza caída que tiende siempre a rebelarse a Dios. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado habita de manera permanente en mí. Eso es morar. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No habita permanentemente el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, esto es el hombre espiritual, el nacido de lo alto, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero el que está en Cristo ha crucificado la carne con todos sus apetitos y deseos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vayan a Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versos del 17 al 24. Dice, bueno, lo voy a leer un poco más atrás. Dice, de un hijo, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que hace Dios cuando te acercas al trono de la gracia. Dios mismo corre, se echa a tus brazos, te abraza y te besa y te llena con su presencia. Sí. Y el hijo le dijo, fíjense cómo es Dios, porque esto es lo que decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siempre fallo, siempre la riego, nunca puedo. Dudo que sea salvo, dudo que he nacido de lo alto. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y el siervo de Dios, que es Jesucristo, te vistió de él. Y poned anillo en su mano, símbolo de autoridad, del rey, y calzado en sus pies, que es símbolo de libertad. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Qué es revivir?
volver a la vida lo que estaba muerto. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo único que podemos hacer cuando entendemos realmente que erramos en el blanco, cuando disparamos el arco de bronce, que es difícil, que es pesado y que requiere mucho entrenamiento y que se refiere a la palabra de Dios, es: me levantaré e iré a mi Padre. No esconderte de Dios, no que hayas caído 1000 veces y ya para qué lo intento. No, es volverte a Dios, porque miren, ha pasado una situación muy terrible. Ahora con el Internet, pues se ha ampliado tanto el conocimiento de las cosas que nos enteramos de muchas. Había un joven que se suicidó. Se suicidó porque no podía superar un pecado. Lo asumió, como les he dicho, como su verdadera naturaleza y dijo: entonces yo no soy salvo. No soy salvo. Y si entonces ya estoy condenado, ¿para qué sigo aquí? Y se mató. Erró en el blanco. Erró en el blanco porque no escuchó esta última parte que estamos viendo. No entendió que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades y que podemos acudir al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Y decirle a Dios: socorro. Ella sabe tu pecado, no necesitas decírselo. Claro que hay que decírselo, porque eso es reconocerlo. Pero si tú acudes al trono de la gracia, el Padre dirá: saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano, la autoridad de Dios, y calzado en sus pies, libertad. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios se regocija cuando nosotros nos levantamos otra vez. ¿Sí? No le creas a Satanás cuando te diga: eres un caso perdido. ¿Qué caso tiene? Porque entonces habrás asumido como propia una falsa naturaleza, una mentira. El pecado es mentira. Y lo asumes como verdad. Ya no hay remedio. No, no es así. Y hay más todavía. Nosotros hemos visto hermanos que se han perdido, que han sido parte de esta congregación y se han extraviado. Aún para ellos hay una palabra. Vayan a la carta del apóstol Santiago. Y esto es por si ustedes llegan a ver alguno de ellos, de los que se han ido. Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Dice: hermanos, les está hablando a hijos de Dios, a personas nacidas de lo alto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, pues hemos visto que varios se han extraviado, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué vamos a hacer por los extraviados? Vamos a orar por ellos, intercediendo en oración por ellos. En la misma carta de Santiago, en el verso 16, dice así: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Es lo mismo que para que sean salvados. La misma palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es eficaz? Que cumple su propósito para el cual se hace. La oración de un justo puede mucho. Por eso es la oración de intercesión los miércoles. O la intercesión a nivel individual en el secreto de tu casa. O la oración como familia. ¿Sí? Orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en Romanos, vayan a Romanos ahí rápidamente. Romanos,
capítulo 8. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu, este es el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te sientes débil para pecar? ¿A qué vas a acudir? Al trono de la gracia para hallar misericordia y a orar en espíritu y en verdad para que sea lo que dice aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Oras en lenguas? Pues ora en lenguas. Ya no sabes qué decir en tu mente, ora en lenguas. Si tu mente está en confusión, ora en lenguas. El Espíritu sabe lo que hay que interceder. No sabes cómo orar por una persona y estás intercediendo por ella, ora en lenguas. Tu oración es perfecta, porque el Espíritu mismo intercede. Ahora, no tienes el don de lenguas, pero tienes al Espíritu Santo, ora en el Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando oras en el Espíritu, cuando oras en lenguas, intercedes en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Por los santos. Intercedamos en oración. Y finalmente, vayan a Primera de Corintios, capítulo 10. Esta es una exhortación final. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, así que nadie puede decir que está más allá de sus fuerzas siendo tentado. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Ahora, Dios no nos tienta, ya lo vimos. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Se refiere a nuestra propia naturaleza. Cada uno es tentado de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia, porque hay en nosotros una naturaleza caída. Bueno, cuando seas tentado, por eso dijo el Señor en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. O sea, cuando estás siendo tentado, clamas al trono de la gracia, Señor, no nos dejes caer. Eso es lo que significa, no nos dejes caer. Apelas al Señor, oras en el Espíritu y el Espíritu intercede perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque el final de esto es lo siguiente. Cuando hierras el blanco, eres un idólatra. Porque antepones tu mente, tu razonamiento, tu parecer a la revelación de la palabra, con que Dios se ha dicho. ¿Ves? Antepones la confusión y la duda que provienen del enemigo o de tu propia naturaleza caída a lo que Dios ha dicho. Y cuando lo antepones, cualquier otra cosa, a la palabra de Dios, eres idólatra. Por eso termina diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, hermanos, no caigamos, y si caemos, no seamos como el mundo que hace leña del árbol caído. Si alguien cae, restaurémoslo con espíritu de mansedumbre, es decir, con fuerza en control, sabiendo que tú también puedes ser tentado. Pues esta es la reflexión de hoy, hermanos, sobre el pecado. Espero que te haya bendecido, que nos haya hecho afirmarnos sobre la roca que es Jesús. Amén. Amén. Esta es la reflexión.